Aquí la muerte es amarilla como el sabor del pan. Yo la he visto rondar los braseros donde hierbas antiguas ahuyentan el miedo. Palabras versificadas por Julio Llamazares, que ahora nos habla del cielo de Madrid, eso sí, rellenando todos los renglones. Pues sin que esto parezca una especie de reality show en el que se dice tras 10 años o incluso más de silencio narrativo, pero ahora en serio, Julio, después de este tiempo sin estar en la narrativa, ¿cómo ha sido la vuelta con este cielo de Madrid? Bueno, la verdad es que en este tiempo yo he escrito mucho, no he publicado ninguna novela, pero he escrito unos cuantos libros. Lo que pasa es que el mercado ha sacralizado la novela y parece que es el único género que merece la pena. Y no es así, todos los géneros son igual de viables y de poderosos, depende de la intención del escritor. Y tampoco yo tengo conciencia de volver a la novela, porque en esa novela, En el cielo de Madrid, llevo trabajando varios años, o sea que yo llevo bastante tiempo sumergido en la novela. Volver, bueno, pues tampoco tengo la impresión de volver, porque yo siempre he estado ahí, he estado escribiendo. A lo mejor lo tienen más los lectores o la gente que piensa que había desaparecido un poco del primer plano de la actualidad literaria, lo cual no está mal de vez en cuando. Es más una vuelta editorial que una vuelta al oficio. Sí, por supuesto, una vuelta a publicar, pero no una vuelta al oficio o a la vocación que me ha llevado toda la vida. Y por eso yo no tengo sensación de volver a ningún lado, porque yo siempre estoy escribiendo. Decías que llevas tiempo con esa novela, en concreto quizás desde los 12 años más o menos empezó a surgir. Sí, esta novela, a veces te preguntan cuánto tiempo has estado escribiendo una novela, esta o cualquier otra. Yo siempre digo que toda la vida, porque las novelas se forman a lo largo de la experiencia de una vida. Luego las escribes en un tiempo mayor y más o menos concreto. Y esta seguramente surgió de una primera imagen que yo tuve cuando tenía 12 años y me mandaron desde mi pueblo, León, a estudiar interno a un colegio en Madrid. Y en aquel autobús lleno de niños que viajábamos a Madrid y que dejábamos atrás seguramente la infancia para siempre, en aquella noche de septiembre, al cruzar el túnel de Guadarrama, y vi el cielo de Madrid iluminado de repente como si fuera la pantalla de un cine gigantesco, pues seguramente en esa imagen está el embrión del cielo de Madrid, de esta novela que publico pues 37 años más tarde. Hablas del cielo de Madrid iluminado. Uno de los elementos en una novela, bueno, en cualquier composición literaria, es la atmósfera. Y es bastante curioso que es una novela que transcurre principalmente de noche. Sí, como la mayor parte de mi vida. Ha transcurrido de noche. Yo creo que la noche es superior al día, la noche es el territorio de los sueños, el día es el territorio de la realidad, la noche es ese espacio donde todo puede ocurrir. En el día las cosas son mucho más previsibles. Y esta es una novela eminentemente nocturna, porque los personajes de la novela, como yo mismo, viven fundamentalmente de noche, sobre todo en la primera época, esa más juvenil, más bohemia. Lo que pasa es que luego la vida te va haciendo más diurno, las circunstancias de la vida, pero esta es una novela que transcurre, una novela nocturna escrita de día, fundamentalmente de día, al contrario que las otras mías, que las escribí casi todas de noche. Hablabas también que la novela no es el único género, sabemos que eres un autor de poesía, incluso hay quien dice, eso no sé qué te parecerá, que se nota cierta intertextualidad con Sant Pers en alguno de tus poemas. ¿Qué opinas de eso? Hombre, uno es heredero de todos los que han escrito antes. Señor Perse es un poeta que a mí me ha interesado siempre mucho. Uno es heredero de todos los que han escrito antes y no hay que ni renunciar ni avergonzarse de los maestros. Al revés, hay que ser agradecido a los maestros. Y tenía, creo que era, me parece Pablo Neruda, un decálogo o Ernest Hemingway, quizá, un decálogo como del buen escritor, y uno de ellos era tratar con otros escritores, pero me parece que es una cosa que a ti no te gusta mucho. No sé si lo incluye algún decálogo, pero no estoy de acuerdo. Por lo menos en ese punto del decálogo, lo haya dicho Neruda o Hemingway, no estoy de acuerdo con ese decálogo. Salvo que tú tengas una relación amistosa con algún escritor, en general la endogamia produce niños tontos. Y además comentabas que ponías un ejemplo, que si tú entras en un bar y descubres que hay 3 autores, te vas al bar de al lado. Sí, es una forma caricaturesca de decirlo,
Pero con ello lo que quiero decir es que yo no creo que de la misma manera que los camareros quedan los domingos con los camareros no quedan, o los fontaneros, no entiendo por qué los escritores solo han de relacionarse con escritores. Han de relacionarse si tú tienes amigos, si te llevas bien con alguno y tal, pero no necesariamente, no entiendo por qué. Y ahora que el comité de estadio se reúne para hablar de lo que es la telebasura, también te arriesgas a decir que hay libros basura. ¿Nos puedes poner algún ejemplo? ¿Es mojarse demasiado? Bueno, el comité de sabio, de hecho que alguien se llame sabio a sí mismo me produce un poco de estupor, pero bueno, o que deje que se lo llame, aunque sea irónicamente. No me arriesgo a nada ni descubro nada diciendo que igual que hay una televisión basura, y una política basura, y un periodismo basura, y una comida basura, y una literatura basura. Ejemplos miles, basta mirar los escaparates de las librerías, la mayor parte de lo que hay es literatura basura, o no es literatura, por lo menos. Bueno, para quien lo esté viendo y no tenga esa capacidad para identificarlo, ¿qué identifica a un libro basura, por ejemplo? Pues un libro que juega con la ignorancia, como el periodismo basura, como la política basura, es esa literatura, o falsa literatura, porque más bien estamos hablando de escritura. Literatura es cuando la escritura se convierte en literatura a través de la poesía, que no es un género, es un sustrato que las palabras tienen o no tienen, de forma que significan más o transmiten más de lo que lo hacen normalmente. Y en la literatura basura, o libro basura, sería... Porque hay un mito que parece que un libro es bueno, hay que leer. Y bueno, es como comer, depende de lo que leas. Hay libros que hacen mucho daño y de hecho ahora hay muchísima literatura hecha de forma oportunista para vender, o bien porque los personajes tienen morbo social, o bien porque el tema tiene morbo social, o que juegan con la ignorancia o con el oportunismo, que falsean la realidad, etcétera. Los libros, como todo, los hay, no son necesariamente ni buenos ni malos, depende de lo que contengan. Esto ya es una opinión de lectora. Me parece que la prosa que escribes nota bastante también de esa poesía, que es bastante visual, que es bastante lírica. ¿Crees que esa tendencia existe ahora más o menos en este panorama de literatura, no, de escritura basura? Bueno, lo que es basura seguro que no existe en absoluto, pero en lo que es ya literatura actual. Cada uno escribe de una manera y cada uno tiene una visión de la literatura y del mundo diferente y todas son absolutamente respetables siempre que uno se tome lo que está haciendo en serio y de manera digna. A partir de ahí cada uno tiene su camino. Al final el objetivo es el mismo, transmitir sentimientos y pensamientos. Si tú consigues emocionar al lector, da igual de la forma que lo hayas hecho, tú lo estás emocionando. Cada uno tiene, como los maestrillos, cada uno tiene su librillo y yo no soy quien para decirle a nadie cómo hay que escribir. Yo sí sé cómo quiero escribir, cómo me gusta escribir y lo que persigo al escribir, pero eso no quiere decir que mi idea sirva para todo el mundo. ¿Y lo que buscas en la lectura entonces, como lector? Pues ayudar a entender, si yo cuando leo busco soñar despierto, igual que cuando escribo, como cuando uno va al cine, que lo que hace es soñar despierto. Yo busco aportar una mirada nueva, un matiz o un perfil nuevo sobre los temas de siempre, porque los libros de ahora tratan de lo mismo que de lo que hablaba Homero, los clásicos latinos, y trato de aportar una visión nueva o mi mirada personal a los temas universales de todos los tiempos. Bueno, pues entonces esa mirada nos quedará sobre todo bastante reflejada cuando ahora nos asumimos a mirar el cielo de Madrid. Muchísimas gracias. A ti. You're jealous. You just can't stand to see me get along without you like I do. You told me to.
just 'cause you say undo. So if you're gonna go, you gotta go, and if you're staying, stay. 'Cause I can't take the pain you keep leaving when you go away. If you're gonna go, you gotta go, and if you're staying, stay. 'Cause I can't take the pain you keep leaving when you go away. Don't deserve to be so lonely. Don't deserve to cry. Don't deserve to be so lonely. No es una de las concurridas calles de Broadway en las que aún se oye el eco de los espectáculos que inundan de luces y música las calles neoyorquinas. No, esto es Asturias, aunque también es verdad que en Asturias surgen iniciativas con nuevas cintas y nuevas partituras, como es el ejemplo de Ses Febú. Yo creo que la experiencia pues, es muy positiva, sobre todo por la respuesta que ha habido del público en general y bueno, también, ¿por qué no decirlo? Porque ha levantado una expectación dentro de la profesión teatral, tanto de una manera buena como una manera mala, ¿no? Es decir, ha habido sus críticas, ha habido sus apoyos, pero yo creo que un proyecto como este era necesario para el teatro asturiano. Yo creo que estamos viviendo una época de eclosión bestial y Ses Febú ha servido un poco como catalizador de un montón de artistas, la mayor parte de los cuales cantan en el disco que está ahora a la venta, y yo creo que la experiencia no puede ser más positiva en ese aspecto. A mí me parece que Ses Febú responde un poco a la necesidad de transmitir al público asturiano, en primer lugar, que aquí en la región hay artistas, tanto músicos, bailarines, como cantantes, como actores, de primer orden, y yo creo que eso es vital transmitirlo en una época como la que nos ha tocado vivir. Realmente yo he hecho la música del disco, lo que tenía mi trabajo ha sido la música, porque he puesto la letra. Yo he diseñado la música para que sea, digamos, un disco de mucha enjundia, con mucha repercusión. De hecho, la mayoría de las canciones, o muchas de ellas, han sido diseñadas para gustar. Quiero decir, uno de los alicientes del disco, lo que se refiere a las canciones, uno es ese, y otros son los grandes artistas. Yo creo que tiene todos los alicientes para ser un gran evento musical. Ha sido diseñado para eso, no solo los intérpretes, sino las canciones, las instrumentaciones. Es muy original en todos estos aspectos. Digamos que está diseñado para gustar, y eso es lo que todos esperamos. Yo el primero, esperamos que sea así. Pues, hombre, el proyecto arranca gracias a la mente calenturienta de aquí, el señor Aurelio Martínez Seco, que tenía la idea de hacer un musical, ¿no? Tenía una serie de melodías. Yo en mi vida me había planteado hacer un musical, y entonces cuando viene alguien y te dice que tiene una serie de canciones que podrían entrar en un espectáculo musical teatral, ¿no?
pues me sentí fascinado por el proyecto. Nace de la más absoluta, no voy a decir casualidad, porque bueno, Aurelio me buscó un poco, conocía algunas partes de mi obra y me llamó directamente por teléfono para proponérmelo, ¿no? Pero bueno, no nos conocíamos y bueno, no tardamos en conectar y yo creo que de ahí nació este proyecto. Y desde el primer momento, te lo comentaba antes, desde el primer momento lo veíamos muy claro, las fases, ¿no? Se han retrasado o se han prolongado algunas o lo que sea, pero teníamos muy claro que tenía que ir así, es decir, por supuesto terminar lo que es el libreto, etcétera, etcétera, búsqueda de artistas, que tampoco sabíamos muy bien qué tipo de artistas necesitábamos de mano, y representación del musical y edición del disco, ¿no? Es un proyecto que nace un poco, yo creo que hay que tener una dosis de locura muy grande, porque hoy en día nos guiamos todos con el tema del dinero, ¿eh? Eso es lo primero. Yo cuando me planteo el musical, lo primero que le dije, pero ¿con qué dinero, no? Pero bueno, el dinero ha ido apareciendo, ha ido también desapareciendo, entonces esperamos que retorne, ¿no? Que esto sea como el Guadiana. Pero bueno, ya lo que tú comentabas también antes, que me parece que solamente con ver el disco y con escucharlo, ¿no? Porque el disco, si lo ves, no sirve de nada, es como los libros. Pues escuchando el disco la gente se dará cuenta, yo creo, de que está hecho con mucha profesionalidad, con mucha seriedad, con mucho amor, con mucho cariño, y el hecho de que los artistas que hayan subido a escena lo hayan interpretado, el disco le da un perfil diferente, ¿no? No hemos buscado tanto... Hombre, hay casos como por ejemplo la cantante principal, que es Alba Mesa, que canta, bueno, como una diosa y además así de claro, y a mí me parece que es una de las voces destinadas a hacer época, no solo en Galicia, Asturias, sino en toda España, ¿no? O a nivel internacional incluso. Pero luego están otros artistas que son actores, la mayor parte de ellos, como Alberto Rodríguez o Félix Corcuera, que está ahora mismo en la serie Cuéntame. Y vamos, es gente que ha puesto todo su empeño y que nos ha sorprendido. Uno de los alicientes más importantes es el de los intérpretes, dedicados como siempre a la canción y a la música, como es el caso de Rafa Cas, de Rubén Bol, el caso de Alba Mesa, que es la persona que Jorge estaba comentando, que sí, yo estoy de acuerdo, será seguramente una cantante de referencia en el futuro, en el panorama de la música popular español, pero después están otros, como el propio Jorge, que provienen del teatro y que a mí, sinceramente, me han sorprendido con unas interpretaciones que yo puedo calificar de maravillosas. Yo creo que hay un boom de los musicales en España, yo hablo de España, no sé, en América ha habido boom desde el primer día, ¿no? Que desde que se levantó un telón allí, pero yo creo que realmente hay un boom y hay una necesidad. Vosotros que cubrís muy bien lo que es el apartado cultural aquí en Asturias, si hacéis una encuesta entre los grupos de teatro, entre la gente que se dedica, bueno, pues incluso músicos, actores, si les preguntáis si quieren hacer un musical, la inmensa mayoría de ellos te dicen que sí, o te lo dicen de mano. Yo cuando empecé en el mundo del teatro, mucha gente comentaba, cuando yo ni siquiera me lo planteaba, comentaba que su sueño era terminar haciendo un musical. De hecho, gente que está bastante consagrada, entre comillas o sin comillas, aquí en Asturias a nivel de teatro, pues sin yo haberles dicho nada de este musical, por eso yo me sonreía por dentro, comentaban que su sueño sería participar en uno, ¿no? No sé a qué se debe tampoco a este boom. Yo no sé si es que ha llegado un poco la americanización un poco tardía aquí al mundo del espectáculo, pero sí que yo creo que sí existe ese boom, Y no solamente existe ese boom, sino que viene acompañado de un boom de artistas. Sí, el recelo de la crítica por parte de los musicales no sé muy bien a qué es debido. De hecho, yo conozco grandísimos musicales que se están poniendo y reponiendo ahora en Madrid, que ninguno de ellos es de nuevo cuña, ninguno de ellos es totalmente original. Por ejemplo, como el asturiano, el musical que sí que lo es, ¿no? Que es uno de los alicientes que yo creo que tenemos que profundizar en él para que la gente se dé cuenta de lo que hemos hecho o de lo que hemos conseguido hacer. Es realmente, en mi opinión, algo histórico para la región. Y yo creo que en esto debemos ahondar porque yo creo que es algo que la región no ha acabado de entender. El hecho de que se haya hecho un musical de estas características en la región, pues como el propio Jorge decía antes, ha levantado pues mucha expectación, ha levantado muchos odios, muchas buenas críticas, pero también muchas malas críticas en muchos sentidos de manera también gratuita. Y yo creo que es algo para lo que la región no estaba acostumbrada y yo creo que aún hoy en día no está acostumbrada. Quiero decir, yo creo que de algo de lo que yo me siento especialmente orgulloso es de haber hecho un musical grande, es decir, porque después hay muchos espectáculos que nosotros denominamos y que vemos todos los días por ahí anunciados como espectáculos musicales o musicales, pero realmente no lo son. Quiero decir, el musical es una cosa muy concreta que proviene de Hollywood y que tiene que tener unas determinadas características. Y eso es lo que hemos conseguido hacer en Asturias, por primera vez en la historia. Es así de sencillo. La 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 la
cuando el día duraba un minuto, perdidos por el bar. Unas birras y unos canutos vinieron a tocar. Los Ramones fuimos pa' allí juntos, 5 críos nada más. Y al salir se le ocurre a alguno la idea de formar un grupo. Quedó atrás días y noches solo para ensayar, alguna piña y muchos malos ya. Y no cambiamos ni un solo minuto, no sirvió para ligar, ni para forrarnos, nadie ha visto un duro, cargar y descargar. Y siempre problemas de curro, se juntó alguno más, y algún otro se bajó del burro, furgoneta y hostal. Y algún rato de pasarlo crudo, darse de morros con otro muro. Enterrar algún contrato y alguna canción que acabó mal por desinformación. Y no cambiamos ni un solo minuto, disfrutar noches de risas y de animalas, haciendo el cabrón sin pensar en nada. Y no cambiamos ni un solo minuto. ¿Qué estás haciendo? Ya olvidé que querer triunfar era un sueño. Y encontré en el fondo del mar tu sonrisa en una canción. Inventar para conquistar con un verso. Dibujar a mate y pincel en tu pecho otro corazón. Y al final siempre acabamos de aquí para allá, buscando un sitio para poder tocar. Y no cambiamos ni un solo minuto, disfrutar noche de risas y de animalas, haciendo el cabrón sin pensar en nada. Y no cambiamos ni un solo minuto. Con un cielo que no es el de Madrid y que contiene la luz típica del orvallo y también la despedida de este frío polar de las últimas semanas, dejamos que la música nos devuelva mañana aquí, en Teleasturias, la autonómica. Samba, so dance samba, bye 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 bye. So dance samba, so dance samba.